Vamos a hablar bajo el tema Cristo, el hombre inexplicable. Vaya al Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 12. Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 12. ¿Qué está ocurriendo en Marcos 2:12? ¿Qué está pasando ahí? Hay algo ahí pasando, ¿verdad que sí, en Marcos 2:12? O en ese pasaje, póngase en pie, en reverencia a la palabra de Dios, a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Diga: Señor, habla mi vida. Pueden sentarse. En Marcos 2, usted va a ver ahí claramente que Jesús entra a Capernaum y llega a una casa y toda la multitud lo está persiguiendo, lo está siguiendo, y él está enseñando y sanando, que es la costumbre de él. Y en un momento dado vienen 4 amigos con un paralítico en una camilla o en un lecho. Y como no pueden entrar a causa de la multitud, se les ocurre subir al techo de aquella casa y hacer y romper y hacer una abertura y bajarlo por ahí. Y el Señor lo sana. Y cuando el Señor lo sana, ahí vemos el versículo 12, que él se levanta inmediatamente, agarra su lecho. Y fue tan impresionante el milagro que todos se asombraron, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Miren, en el mundo han habido muchos hombres honorables o personas honorables que de alguna manera han asombrado, han creado de alguna manera sensación, interés, fanatismo y todo lo demás. Han creado admiración. Hay hombres y mujeres que han creado respeto, cariño, que uno lo siga. En el mundo que hoy en día vivimos de redes sociales, muchos de nosotros seguimos a personas en las redes porque de alguna manera nos llaman la atención, nos impresionan, y muchos de ellos ni los conocemos. Vamos a ver, en el mundo religioso han habido grandes hombres que a través de la historia han creado sensación, han creado de alguna manera que sean admirados, respetados, y podemos mencionar un montón de ellos de diferentes religiones, pero que un gran sector de la humanidad los siguen, los respetan, los honran, los admiran, y podemos mencionar muchos de ellos en el mundo religioso. En el mundo cultural también hay grandes pintores, escultores que han creado sensación en el mundo. En el mundo artístico también hay grandes hombres que han contribuido en el mundo de la música y nosotros les admiramos, los seguimos y le cantamos sus rolas y sus cuestiones porque nos gusta. No, o sea, en todos los ambientes, en el mundo deportivo,
Nosotros hasta nos agarramos de las greñas y nos vamos de las manos defendiendo, admirando personalidades en el mundo del deporte, no importa en qué área del deporte sea de su preferencia, pero también en el mundo político, también. O sea que en todos los fríos, político, cultural, artístico, religioso, hay personas que queremos, que admiramos, que seguimos, que respetamos, que influencian en nosotros. Pero vamos a bajar la reglita un poquito. También en nuestro entorno cotidiano de vida hay personas que no tienen un nivel de fama que tienen otros, pero igual les admiramos, les respetamos y los consideramos personas honorables, dignas de admirar, de emular. Todos tenemos eso. Usted no me diga que no, porque a alguien usted admira, respeta, le rinde honor, no alabanza, no adoración. Bueno, aquellos que tienen la mente centrada, porque hay algunos que tienen la mente y le dan adoración y alabanza a quien no debe. Pero sí hay personas que admiramos. Yo admiraba muchísimo, muchísimo a mi papá. Sí, le tenía un gran respeto y lo admiraba, porque era un hombre dedicado a la familia, al ministerio, y yo sé que era un hombre fajón, era bueno, era honorable. Yo sé que ustedes tienen familiares, amigos, vecinos, personas que ustedes respetan y le guardan admiración. Pero nadie, óyelo bien, nadie en este mundo, no existe nadie a través de la historia, nadie que se compare, que llegue al nivel, que llegue a la altura de lo que representa nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo ha causado admiración, respeto, cariño, ha causado temor. Nadie iguala, nadie puede alcanzar a nuestro Señor Jesucristo. Tan es así que desde la creación del mundo y de la cruz del Calvario para acá, que fue cuando fue su manifestación en carne y su resurrección, Jesucristo sigue siendo el tema de conversación en el mundo entero. Para bien o para mal, lo admiren o no lo admiren, Jesucristo es el tema de conversación a través de la historia en el mundo entero. De Jesucristo se cantan alabanzas, se escriben poemas, se escriben libros, se enseña en las universidades, en las escuelas. De Jesucristo es el tema central del mundo entero. Y aún los que lo odian y aún los que no lo respetan, lo odian y no lo respetan porque saben que de todas maneras es el centro de atención. Si usted no cree en Dios y si usted no cree en Jesucristo, pues ¿por qué mencionarlo? Pero aún los que dicen no creer en Él, no admirarlo y no amarlo, aún así hablan de Él de manera negativa, pero lo mencionan, porque es que Jesucristo es el centro de conversación. Jesucristo es lo máximo. No hay nadie como nuestro Señor Jesucristo. Y los evangelios, entiéndase Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted puede ver ahí todos los relatos del Señor Jesucristo y todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Y hoy por hoy no ha habido nadie en el mundo que logre hacer los milagros de la manera que nuestro Señor Jesucristo los hizo. Yo le traje de allá del concilio una Biblia
que se la di a Moisés porque es en inglés. Y esa Biblia tiene exclusivamente toda la obra del Señor Jesucristo desde que fue encarnado hasta que ascendió al cielo. Y ahí cuando usted lee todos esos relatos, usted se impresiona. Cuando lo lee en el Espíritu, en comunión, en meditación, y usted puede leer todo lo que Cristo hizo, realmente uno llega a la conclusión de decir, Cristo es inexplicable. Inexplicable. O sea, cuando decimos que es inexplicable, estamos diciendo que no hay palabras. El vocabulario no nos alcanza para poder explicar, definir lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por pasión que usted tenga, por amor que usted tenga a Él, usted puede tocar vidas a través de su testimonio y de su enseñanza y de la manera que usted predica y habla del Señor. Y eso puede ser impresionante y maravilloso. Pero aún así, nos quedamos cortos. No existen palabras, no existe una totalidad de verbos que usted pueda unir unos con otros para poder hablar y explicar las maravillas del Señor Jesucristo. Él es inexplicable. Por eso yo lo he titulado El hombre inexplicable. Cristo es y seguirá siendo inexplicable. Y muchos, incluyéndome a mí, y espero que incluyéndose usted, nos maravillamos con lo que el Señor Jesucristo hace, sigue haciendo y hará. Y hará. Pero, ¿cuáles son esas maravillas? ¿Qué es lo que ha causado que Jesucristo sea tan maravilloso? Número uno, su doctrina. La doctrina del Señor ha causado maravillas. Es impresionante. No lo tiene que buscar, solamente lo menciono, usted lo puede anotar. Si usted va al Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 2, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga en el día de reposo, dice la Biblia que estaban atónitos. Y la gente decían, ¿qué sabiduría es esta que es dada? O sea, ¿de dónde sale tanta sabiduría? Todos estaban atónitos, perplejos, escuchando a Jesús. Marcos 6:2 lo dice. ¿Sabe? Que el pueblo allí reunido se quedaban observando, escuchando. Y lo que decían era, pero ¿de dónde sale tanta sabiduría? Si usted va al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 23. Mientras enseñaba, mira lo que él estaba enseñando. Por eso es doctrina. Mira lo que Jesús estaba enseñando. Esto es doctrina. Mira, mientras Jesús enseñaba sobre el temita, no todo el que me dice, Señor, Señor, entra. Mientras él enseñaba eso, la gente se admiraban de sus doctrinas. ¡Wow! Claro que es digno de admiración la doctrina del Señor, porque nosotros a todo le buscamos justificación y apego y acomodo. ¿Sabía usted que a la gente le gusta acomodar la Biblia a su manera? La gente le gusta acomodar la Biblia a su manera. La Biblia dice una cosa y la gente dice, pero eso lo dice porque esto, aquello, lo otro. La cuestión es que la gente busca de alguna manera o de otra justificar sus marranadas con la palabra del Señor. Cuidado, porque Jesús estaba enseñando sobre no todo el que me dice Señor, Señor, entra. Y la gente estaba admirada. ¿Por qué razón? Porque con la tranquilidad que él podía enseñar la doctrina, que el hecho de que tú pronuncies el nombre del Señor no te dé entrada al reino de los cielos.
Porque para entrar al reino de los cielos usted tiene que confesar y creer en su corazón que Jesucristo es el Salvador del mundo. ¿Están de acuerdo conmigo? Y para uno confesarlo, tiene que pasar algo primero, Diana. Tiene que uno entender y estar de acuerdo con que uno es un pecador. Mientras usted siga con la soberana tontería de que yo soy bueno, yo no le tiro una piedra a un guardia, yo nunca hago nada malo, a mí el Señor no me puede eximir de entrar al cielo porque yo soy una persona buena y chévere, a mí me importa un pepino angolo, porque la Biblia dice claramente que usted tiene que confesar a Jesús, y para confesar a Jesús usted tiene que admitir que usted es un pecador. Aleluya. Por eso es que admira la doctrina del Señor. Y yo sé que hay algunos que me están mirando de la manera que lo estoy diciendo. Uy, este pastor está bravo. No, no es que esté bravo. Lo que impresiona es lo que enseña la Biblia. La Biblia es clara cuando dice: usted podrá pronunciar el nombre de Cristo, usted podrá pronunciar el nombre del Señor, usted puede decir lo que usted quiera, pero si en tu alma y en tu corazón usted no ha confesado que Jesucristo es el Señor, y para ello tienes que reconocer que tú eres un pecador, usted no tiene entrada al cielo, ni en este siglo ni en el venidero. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el pastor me dijo que yo podía, o el pastor me dijo, o en el velorio de mi papá o de mi mamá, el pastor dijo unas palabras que me dieron un poquito de paz y me hicieron entender. Yo creo que tiene que estar allá arriba. No. Solamente la confesión es lo que te da entrada al cielo. Por eso es que la doctrina de Cristo es una maravilla, impresiona, porque esa es la realidad. Yo quiero que usted entienda, los que me ven, los que me escuchan. Usted tiene que entenderlo de una vez y por todas. Aleluya. Usted lo tiene que entender. Solo la confesión de Jesucristo le da entrada al cielo. Nada más. Nada más. Nada más. Solo la confesión del Señor. Ahora, si usted va a Juan 7:46. Cuando arrestaron a Jesús, mira, oiga bien esto. Cuando arrestaron a Jesús, ¿quién lo arrestó? Los alguaciles. Cuando los alguaciles fueron por él, ¿quiénes los enviaron? Religiosos. Los fariseos enviaron los alguaciles a arrestar a Jesús. ¿Ve? Y cuando lo fueron a arrestar, Jesús comenzó y seguía hablando su doctrina. Y dice que los mismos alguaciles decían: nunca ha hablado un hombre así como este hombre. Estaban impresionados por las palabras de Jesús, aun cuando fue mandado a ser arrestado. ¿Por quién? Por religiosos. Los mismos alguaciles se impresionaban. Y hoy en día Jesús sigue asombrando al mundo, porque en Jesús hay claridad, hay profundidad, hay elevación, hay sencillez, hay autoridad, y nada de eso puede ser igualado como Cristo lo enseñó y Cristo lo predicó. Número 2, ¿qué hace que Jesucristo sea maravilloso y sea inexplicable? Su poder, el poder de Él. El poder de Él. Si usted va a Marcos 1:27, había una mujer sirofenicia, y esta mujer sirofenicia tenía una hija que tenía ¿qué? Un espíritu inmundo. ¿Qué significa un espíritu inmundo? Con todas sus letras, un demonio. Tenía un espíritu inmundo, un demonio. Y todos se maravillaban porque él con potestad pudo reprender ese espíritu del mundo, inmundo, e invitarlo a que saliera de ella y se fuera y la soltara. Y ese espíritu inmundo corrió y la soltó. Y la gente se maravillaban, porque tenía potestad para que los espíritus inmundos le obedecieran. Por eso es que yo digo que aquel que no confiesa a Cristo es más malo que los demonios. Porque dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Y hay quienes ni siquiera creen
ni siquiera temen. Si usted va a Marcos 4:41, Jesús calma la tempestad. Estamos en tiempos de huracanes, estamos en tiempos de tormenta, estamos en la temporada complicada. Sin embargo, Jesús estaba en una barca con los discípulos y habían otras barcas más alrededor de él. Y cuando se levantó aquella gran tempestad, Jesucristo calmó la tempestad. ¿Y qué decía la gente? ¿Quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Aleluya. El poder de Dios, el poder de Dios. Si usted va a Marcos 2:12, nunca hemos visto o nunca tal hemos visto que fue la lectura bíblica. Porque había un hombre en Capernaum que fue llevado en camilla ante la presencia de Dios, y cuando lo bajaron por aquel tejado frente al Señor, el Señor lo sanó, y en el momento se levantó, cogió la camilla, se le echó al hombro y siguió andando como si nada, y la gente se maravillaba. Aleluya, porque él ejerció su poder, él ejerció su autoridad en el nombre del Señor. Número 3, su carácter. El carácter de Jesús es una combinación maravillosa ¿de qué? De todas las virtudes que Jesús tiene. Jesús tiene ternura, pero también es severo. ¡Ay! ¡Aleluya! Jesús tiene valor y tiene prudencia. Jesús es verdad y Jesús es amor. En Jesús hay absoluta pureza. ¿Quién me redarguye a mí de pecado? Si no es el Señor Jesucristo a través de su palabra. Él es santo. Según Hebreos 7:26 dice que Él es santo, inocente, limpio, apartado de pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo más aquí que es lo más que me llama la atención a mí. Su muerte. Número 4, su muerte. Vamos, este tema es un poquito más escabroso. Su muerte. Miren esto, oigan esto. Jesucristo pudo haber evitado la muerte. Yo quiero ver las manos, los que se atrevan a levantarla. ¿Cuántos de ustedes, si pudiesen evitar la muerte, la evitarían? Yo sí. Si usted pudiese evitar la muerte, ¿usted la evitaría? Pues la mera verdad que yo sí. Nosotros lo que podemos hacer es evitarla actualmente siendo prudentes. Porque usted no cruce una calle sabiendo que viene un carro y que está encima de usted. Sí. Usted evita la muerte no tomándose algo que usted sabe que le va a hacer daño. Yo me tomo mi agua, me tomo mi café, yo sé que no me va a matar. Pero si yo tengo un vaso con ácido o con cloro, ¿usted se cree que me lo voy a tomar? No, yo evito mi muerte no tomándome algo que yo sé que me va a afectar, que me va a hacer daño. O sea, usted puede evitar la muerte siendo una persona prudente en la vida. Pero igual, por más que usted trate de evitarla, va a llegar el día. Y ese día, ¿usted lo puede evitar? No, usted no lo puede evitar. Pero Jesús sí pudo haber evitado su muerte. ¿Cómo yo lo sé? Porque si usted va a Marcos 26:53, cuando a Jesús lo arrestaron, ¿qué pasó en ese arresto de Jesús? ¿Qué pasó ahí? Vino el discípulo Pedro, desenvainó la espada, le cortó la oreja a un soldado, bien ahí, queriendo defender al Señor, le corta la oreja al soldado, buscando evitar que se lleven al Señor. Y me encantan las palabras de Jesús cuando Él le dice: ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Qué tú haces sacando tu espada para tratar de defenderte? ¿Acaso tú no crees que mi Padre enviaría una legión de ángeles que me defiendan?
Lo que está diciendo Jesús es, yo no estoy evitando ir al Calvario, aun cuando sé que el Señor puede enviar una legión de ángeles y protegerme. Yo no estoy evitando la muerte. Al contrario, Jesucristo, para cumplir el plan del Padre, fue directo a la muerte de manera voluntaria. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Mira lo que Jesús dijo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús no evitó la muerte, al contrario, Él voluntariamente se ofreció y Él dijo, yo pongo mi vida. Aleluya. Fue voluntariamente. Dice más, Él fue al encuentro de la muerte. No simplemente no la evitó, sino que fue voluntariamente a la muerte. Incluso la persiguió, yo me atrevo a decir. Pues si usted va a Lucas, capítulo 9, versículo 51, Jesús fue tras el cumplimiento de su muerte. Él fue tras ella porque había un cumplimiento. Era necesario él llegar al Calvario y él persiguió eso. Por eso, él reprendió ¿a quién? A Juan y a Jacobo. Porque Juan y Jacobo, de alguna manera, le dijeron, mira lo que le dijeron a Jesús, Juan y Jacobo. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Juan y Jacobo están diciendo, Jesús, tú quieres que oremos y le pidamos a Dios que baje fuego del cielo y los queme a todos. Y Jesús les contestó, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y el espíritu está en minúscula. El espíritu está en minúscula. Él fue al encuentro del cumplimiento de la muerte y dos de sus seguidores le pidieron al Señor. Nosotros podemos orar para que el Señor mande fuego y los queme. Y el Señor les dijo, ustedes no saben de qué espíritu sois. Esa aplicación yo quiero que usted la tenga presente en su vida. Cuando usted actúa en contra de la voluntad de Dios, usted no sabe de qué espíritu es. Ándale. Usted no sabe de qué espíritu es cuando usted anda en contra de la voluntad del Señor. Cuando usted anda en plan de venganza, cuando usted anda en plan de rencor, cuando usted anda en plan de odio, cuando usted anda en plan de ser estorbo a la voluntad de Dios, usted no sabe de qué espíritu usted es. Porque se lo dijo el Señor a dos de sus seguidores, a Juan y a Jacobo. Ustedes no saben de qué espíritu sois. Y yo quiero que usted piense bien en eso. Usted no hace la voluntad de Dios. ¿Usted sabe de qué espíritu usted es? Porque el Espíritu Santo de Dios nunca se va a oponer a la voluntad del Señor. El Espíritu Santo de Dios nunca se va a oponer al plan de Dios. El Espíritu Santo de Dios nunca se va a oponer a la santidad de Dios, porque Él es el Espíritu de Dios, es santo. Pero si usted se opone a la voluntad del Señor, al plan de Dios, al propósito de Dios, sea cual sea, usted no sabe de qué espíritu es. O es su espíritu carnal, o es un espíritu inmundo, o es alguien que lo está usando, pero de Dios no viene. Cuando usted rechaza el plan de Dios, no camina en la voluntad de Dios, usted es un estorbo en la voluntad de Dios, usted no sabe de qué espíritu es. Palabras de reprensión de Jesús que yo estoy usando hoy aquí en este púlpito. Si usted está en contra del plan de Dios, usted no sabe de qué espíritu es. Tenga cuidado.
¿Y tú sabes por qué Jesús fue a la cruz y buscó esa muerte sin ningún temor? Pensando en los enemigos y en los pecadores. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo voluntariamente murió por nosotros. Dele gloria a Dios por eso. Aleluya. Cristo voluntariamente murió por ti. Por eso Él fue a la cruz. Por eso es que Cristo es inexplicable. Por eso es que Cristo es inexplicable. Esta es la parte más impresionante que hace a Cristo inexplicable. Porque ¿quién da la vida? ¿Quién va a la muerte? ¿Quién va al paredón sin temor alguno? Y Él no fue por los buenos. Él fue por los enemigos del evangelio. Él fue por los pecadores. Él fue por aquellos que estaban desconectados de la voluntad de Dios. Por ellos Él murió. Y dice que lo hizo en amor. Por eso es que nuestro Cristo es inexplicable. ¿Cómo yo puedo explicar que alguien da su vida por mí? Imagínense. Por eso Él es un hombre inexplicable. Hubo un joven recién convertido que tenía mucha pasión por el Señor. Este testimonio lo escuché del hermano Rigoberto Gómez. Y ese joven tiene tanta pasión por lo de Dios que le dijo a su pastor: pero pastor, ¿por qué no oramos por el diablo para que se convierta y se acaban los problemas? Ese joven lo hizo de manera inmadura, por ignorancia o porque no sabía de qué espíritu era. Mejor oremos por el diablo para que se convierta y se acabaron los problemas. No entendía la Biblia en ese momento, pero lo que lo lleva a él a eso se llama su pasión. Cuando nosotros no entendemos la voluntad de Dios, no entendemos el plan de Dios, no entendemos que las pruebas, que las tribulaciones, que las situaciones que se levantan en nuestra vida son necesarias para nuestro fortalecimiento y nuestro crecimiento. Cuando nosotros no entendemos eso, no sabemos de qué espíritu somos. No te asustes, Freddy, ya voy a acabar. Por último, la influencia del Señor Jesucristo. ¿En qué mundo vivimos? En el mundo de los famosos influencers. Estamos en el mundo de los creadores de contenido y de los influencers. Y nosotros definimos por influencer una persona que tiene muchos seguidores. Puede ser un idiota, pero si tiene muchos seguidores es un influencer. Puede ser un imbécil, pero si tiene 7 millones de seguidores que le ríen las gracias, él es un gran influencer. Puede estar haciendo estupideces y es un gran influencer porque tiene muchos seguidores. Ese es el mundo que vivimos hoy en día. Los otros días vi una señora con una tabla de lavar ropa. ¿Te acuerdas los tiempos de antes que era una tabla que usted ponía la ropa ahí y le hacía así y le daba duro? No era lavador, era mano pelada ahí, dale que salga. Y andaba la señora en un tablero lavando ropa y hablando con la gente. 11,000 personas en vivo viéndole ella lavar ropa. Un chamaco guatemalteco de allá de la sierra de Guatemala siempre está ahí haciendo tonterías con su abuelita y hablando tonterías con su abuelita y comiendo avena y tonterías así. 12,000, 13,000, 15,000 pesos, personas viendo a una persona comer avena con la abuela. Y eso le llamamos influencer.
Yo me puse a analizar, yo dije, déjame ver en qué me influencia comer la mi avena. Más me influencia a mí un taco que vende Carolina. Eso sí me influencia. Y si es de trompo, ni hablar. Aleluya. Más me influencia a mí un pastelito de chocolate, de esos que hace Carla, que hace rato no hace uno. Eso sí me influencia a mí. Una mazorca o un elote asado del negocio de Machado me influencia más a mí que ver una persona online comiendo avena. Estamos en los tiempos de los influencers, pero no hay nada que haya influenciado en el mundo la vida nuestra como lo hizo el Señor Jesucristo. Imagínense si Él es el primer, si Cristo es el primer verdadero influencer. Imagínense si el autor del, me voy a inventar una palabra, del influencismo fue Cristo. ¿Cómo yo lo sé? Porque si usted va a Juan capítulo 12, versículo 19 y el 32 y el 33, Él hizo una entrada triunfal a Jerusalén y miles de personas tiraban palmas en el camino y Él caminaba por encima de las palmas como todo un rey de reyes y señor de señores, montado en un burro, que yo les dije a ustedes que quiero conocer al dueño del burro cuando llegue al cielo. Aleluya, camino a Jerusalén y miles de personas le adoraban y lo aclamaban: ¡Hosana al que viene en el nombre del Señor! Que ahorita cuando oraba en el comienzo, el Espíritu Santo me llevó a repetir una y otra vez: ven, Señor Jesús, no tardes más. Bueno, hay una persona que haya más influenciado en mi vida, Moses, than Jesus. Y eso ha llevado a Jesús a ser inexplicable para el mundo. ¿Por qué fue inexplicable para el mundo? Ay, me quedan 5 minutos. Número 1. Fue inexplicable para el mundo porque, ¿verdad, Rigoberto? Jesús no fue producto de la raza. Jesús no fue producto de la raza. Total, nosotros sabemos que el pueblo judío es el más exclusivista del mundo. Ellos creen que Jesús fue producto de ellos. No, fueron un peor remedio. Pero no es. Él no es producto de la raza. ¿Ustedes se creen que Jesús fue producto de su familia? No. Jesús no fue producto de su familia. Porque yo conozco buenos papás, buenas mamás, y los hijos le salen terribles. Yo conozco buenos papás y buenas mamás y sus hijos son unos diablos. Y nosotros tendemos a juzgar a los padres y a las madres cuando fueron buenos padres y buenas madres y simplemente por alguna razón de descuido de ellos mismos el diablo tomó control de sus vidas y son unos diablos. Y sabe que conozco padres que han sido de verdad irresponsables, malos, y los hijos son un pan de Dios. ¿Conoce usted padres que son malos y los hijos son un pan de Dios? Sí. Yo digo que en mi caso fue una excepción porque tuve unos padres buenos y los muchachos salieron buenos. Gloria a Dios. Pero tengo un montón de primos que posiblemente me están viendo ahora, que son el diablo y tuvieron buenos papás. Y tú sabes quién eres.
Por eso que Jesús no fue producto de la familia. No. Porque en la genealogía de Jesús, si usted va al libro de Mateo, habían reyes, había gente humilde, habían pecadores. José y María eran aldeanos. Marcos 6:3, Mateo 13:54 al 56. Pero Jesús no fue producto de su familia. Voy más. Jesús no fue producto de la cultura humana. Porque qué bobos somos. Nosotros mismos endiosamos a las personas. Jesús no fue producto de la cultura humana. ¿Por qué? Porque Jesús no estuvo en las escuelas de los grandes rabinos. Jesús no conoció la cultura griega. Jesús salió de su tierra a nacer a un pueblito que le llaman el pueblo del pan, Belén, y nació en un establo de animales. Allí nació el Salvador. Y nosotros mismos tenemos la culpa. Nosotros creemos que los que vienen de Italia y vienen de España y vienen de Grecia, están por encima de uno. Váyanse a bañar. Yo salí de un barrio que se llama el barrio Saco. Alabado sea el Señor. Y estoy en este púlpito predicando el evangelio de Jesucristo. Aleluya. Yo no me crié en medio de los griegos. Yo no salí de los supuestos que saben latín en España y yo no sé, y en Roma. Y yo no salí de los lugares que creemos. Yo no nací, ni siquiera he ido a Dubái. Yo no sé nada de eso. Yo salí del barrio Saco. Alabado sea el Señor. Y predico el evangelio santo del Señor Jesucristo. Y me siento orgulloso de mi fe en Cristo a través de mi barrio, que fue donde yo conocí al Señor. ¿Usted se siente avergonzado de su cultura? No. Pero tampoco Jesús fue producto de la época. No. Porque en la época de Jesús habían grandes artistas. Es más, los más grandes y más brillantes filósofos del mundo nacieron y vivieron en la época de Jesús. Es más, después de Aristóteles, de Sócrates, dígame algún nombre de algún filósofo que retumbe su mente como la de esos filósofos de aquellos tiempos. Ninguno. Pero Jesús no fue producto de ellos tampoco. No. Cristo fue diferente. Nadie nunca lo ha igualado y nadie nunca lo ha superado, porque Jesucristo es único. Único. Aleluya. Cristo es más grande. Es el más grande milagro de nosotros, el cristianismo. Y nunca habrá sabiduría humana que pueda explicar lo maravilloso que es nuestro Señor. Por último, y concluyo, ¿cuál es la solución del enigma? ¿Cuál es la solución? ¿O cuál es esa solución difícil de entender o de interpretar? ¿Quién es nuestro Salvador? Pues miren, creo que en Juan 17:2, si mi mente no me falla, Jesús pregunta, y les voy a preguntar a ustedes, ¿quién dicen los hombres que soy? Cada uno de nosotros, Jesucristo tiene que tener un significado. Nadie, y empezaron a hablar, pero como dice Geraldo, como dice Rigoberto, nadie le atinaba. Nadie atinaba para el flechazo, como dice él. Le era inexplicable en ese momento ellos decir, ¿quién es Jesús? Porque Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy?
Entonces Pedro fue el que encontró la solución y la respuesta. Y Pedro lo único que pudo decir fue: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Una solución que la recibió por revelación divina, una solución que fue aceptada por la fe, una solución que fue comprobada por la experiencia personal, una solución que fue acompañada de bendición. Bienaventurado eres, y conocer al Señor es vida eterna. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues entonces, vuelvo a repetir, él recibió la respuesta por revelación divina. Y ahí usted entra y yo entro. Recibimos la respuesta cuando aceptamos por la fe y cuando lo comprobamos por experiencia personal. Y todos aquí, todos de alguna manera hemos vivido una experiencia con Cristo. Si usted ha vivido una experiencia con Cristo, aun cuando no le voy a preguntar en público, usted debe tener una respuesta como la de Pedro. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Si usted tiene un encuentro, ha tenido un encuentro personal con Cristo, usted va a poder contestar con claridad y con firmeza y contundencia: mi Cristo. No usando las palabras de Pedro, usando las tuyas. Mi Cristo es mi Salvador. Mi Cristo es mi sanador. Y yo lo digo con convicción porque me salvó y lo compruebo. Él es mi sanador porque me ha sanado y lo compruebo. Él es mi libertador porque estaba atado y me libertó. Uno puede saber la solución si has vivido una experiencia personal con Cristo. Mínimo. Usted puede hacer lo que dijo aquel ciego que dijo: una cosa yo sé, que yo era ciego y ahora veo. Yo no sé explicar teológicamente quién es Cristo. Yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Yo estaba atado y ahora estoy libre. Yo estaba perdido y ahora estoy salvo. Esa es la solución del enigma. Una cosa yo sé, que estaba atado y Él me libertó, y Él me sanó, y Él me encontró. Aleluya. Y me dio un nombre nuevo y me garantiza vida eterna por la eternidad en Él. Entonces la pregunta es: ¿quieres conocerlo? Él te hace una divina invitación para que creas, porque el conocimiento de Cristo será vida y dicha eterna. Dios te bendiga y póngase en pie.